Bueno, continuamos con este video y vamos a ver las características de la sociología. Bueno, primero que nada, recordemos que la filosofía, que es un tema que también vamos a ver en otra materia, pues surge en la antigua Grecia, donde los pensadores se concentraban en una especie de escuela y se hablaba del mundo, de lo que ellos podían observar de la tierra, de la naturaleza, etcétera. Y bueno, desde ahí empezamos a ver que surgen las sociedades como las conocemos actualmente, que donde hay reglas, donde hay actividades precisas que cada uno de los seres humanos cumple. Y bueno, pues ahí comienzan a ver estas pequeñas sociedades. La historia de la sociología es relativamente breve por ser una ciencia joven y sus inicios formales fueron plasmadas en la Ilustración. Recordemos que este periodo fue un periodo en donde surgen muchas ideas y que se elimina como esta parte de la historia oscura. En esta parte todavía nosotros en América, por ejemplo, antes de la Ilustración, pues ya habíamos sido conquistados por españoles, por ingleses, por portugueses, en el caso de Brasil, y estábamos sometidos a las colonias. Entonces, cuando se dan estos primeros indicios de revolución, más bien de independencia en cada país que actualmente conocemos, bueno, es porque empieza la Ilustración en toda Europa. Empiezan estos nuevos pensadores a creer que las sociedades tienen comportamientos distintos, tienen dinámicas distintas, y es entonces donde, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Simón Bolívar, viaja desde Venezuela, hace un viaje a Europa para conocer maestros, para conocer personas que lo ayudan a abrir su pensamiento ante una nueva sociedad que él esperaba para Venezuela, que fuera lejos de la colonia española, de la corona española. Entonces esta parte de la Ilustración, que viene siendo una época de nuevos pensadores, de nuevos libros, de nuevas concepciones del mundo, pues es una época que abre también a la sociología, que nos dice, bueno, va, te toca a ti como ciencia, y se empiezan a analizar a las sociedades así, como objetos de estudio, con dinámicas, con relaciones, con culturas independientes unas de otras, pero a su vez también relacionadas. Sus fundadores fueron Henry de Saint-Simon y Augusto Comte. Augusto Comte, tenemos muchísimos tratados de Augusto Comte que nos habla de la sociología, porque él la bautiza así como sociología en el año de 1838. Es una parte de la modernidad, nos dice. Y también Karl Marx, Emily Durkheim, Max Weber, y ellos que eran marxistas, ¿no? Se podría decir, con un pensamiento de sociedades comunitarias, de sociedades en donde el producto bruto de la sociedad fuera para todos, pues ellos también aportan a esta teoría y a esta ciencia de la sociología. La sociología cobra una enorme importancia después de la Segunda Guerra Mundial, que recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue esta que surge en Alemania con Hitler, y después de esta Segunda Guerra Mundial, entonces la sociología retoma los estudios y se apunta para comprender los efectos complejos y traumáticos que surgieron después de la guerra, después de estos fenómenos sociales. Y es así también como que la sociología se encarga precisamente de ver cómo las sociedades se transforman a partir de un efecto traumático o de un hecho social. Obviamente, pues ya les había dicho en el primer video, se estudia al ser humano dentro de una sociedad o a las sociedades humanas, y tiene abordajes en estos, partes constituyentes de las sociedades, movimientos sociales, y hablamos de movimientos sociales para que entiendan como, por ejemplo, las comunidades tienen actualmente autodefensas. Esos también los podemos considerar como movimientos sociales, y las autodefensas emergen. ¿Por qué? Eso es lo que estudiaría la sociología. ¿Por qué emergen las autodefensas? ¿A qué se debe? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo es su labor? Etcétera.
Comunidades, también estudia las clases sociales, a los desórdenes sociales, a las guerras, a la misma criminalidad. Y recuerdo haber escuchado a un sociólogo colombiano hace algunos años, bueno, no hace algunos años, hace ya bastantes años, antes del 2000 fui a una conferencia, no recuerdo su nombre del sociólogo, lo voy a buscar para dárselos, pero él decía que Colombia durante los hechos de Pablo Escobar, durante los finales de los años 80, principios de los 90, vivió una guerra del narco, una guerra que trajo como consecuencias sociales que no han parado desde entonces, ¿no? Conocemos actualmente los hijos nacidos en los 80, se les llama hijos del narco en Medellín, porque nacieron y crecieron en su infancia dentro de la criminalidad, dentro de una sociedad en donde se acostumbraba a vivir del narcotráfico, de la elaboración de la droga y también pues de la exportación y del consumo. Entonces estas personas perciben un mundo distinto al que otra persona en otra parte del mundo la podría concebir. Por ejemplo, hay series que nos reflejan mucho de esta idea de cómo se concibe a la mujer del narcotráfico, ¿no? Y vamos a retomar una serie que se llama Sin tetas no hay paraíso. Esta serie dibuja a la mujer paisa, a la mujer colombiana, a la mujer que busca tener pechos grandes para de alguna manera salir del estrato social en el que se encuentra, salir de la pobreza, porque si una mujer es bonita, es guapa, obviamente tendrá posibilidades de tener un hombre que la ayude a salir de esa pobreza. Y eso es el estudio social, eso es lo que hace la sociología, entender por qué suceden esos procesos. En México vivimos actualmente lo mismo que pasó Colombia hace más de 20 años, o sea, es el mismo proceso, es la misma forma de cambios y de procesos sociales. Las mujeres tienden a ser una moda también del narcotráfico, como lo veíamos en Colombia, y vamos a verlo reflejado en estas, por ejemplo, estas buchonas, ¿no? Hay una forma de maquillaje, una forma de ropa, una forma de hablar, una forma de escuchar qué tipo de música es la que estoy consumiendo cuando vivo en una sociedad de narcotráfico. Entonces, estos procesos que se dan en las sociedades, pues los estudia la sociología precisamente para definir o para entender cómo van a ser estos procesos, cuáles son sus lineamientos y hacia dónde van dirigidas las sociedades. La clasificación de la población, el sexo, la etnia, la religión, los subgrupos etarios, etc. Y bueno, pues obviamente también tiene que ver la historia de estas sociedades y su proceso. En la sociología, actualmente en México surge algo muy imperante sobre los afromexicanos. ¿Y quiénes son los afromexicanos? Antes de este gobierno, los afromexicanos eran completamente ignorados por desconocimiento, tal vez, quiero pensar. ¿Quiénes son los afroamericanos? Pues fueron los descendientes de aquellos que fueron esclavos antes de la colonia, durante la colonia, y que hicieron poblaciones extendidas aquí en México. En Veracruz tenemos que la primera población libre de Latinoamérica fue Yanga, pero también encontramos a la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, que se encuentran con grandes poblaciones de afromexicanos. Afro porque son afrodescendientes y mexicanos porque nacieron en México y sin embargo tienen características físicas, características culturales obviamente su cultura madre. Y estos procesos también, o estas sociedades que existen en México, pues también son estudiadas por la sociología. Métodos de investigación en la sociología pues cuentan con la cualitativa, que obviamente va a observar las cualidades de las sociedades en un análisis de discurso amplio. También tiene una parte interpretativa, pero también aborda una parte cuantitativa, o sea, los números. Ejemplo, cuántos indígenas hay en este país, que INEGI tiene mucho de estos métodos de investigación para las sociedades, ¿no? Por ejemplo, si te llegaron a cuestionar, INEGI llegó a tu casa y te preguntó si pertenecías a alguna etnia o si eras afrodescendiente. Entonces, estas partes van contando cuántas personas blancas existen en un país, cuántas personas extranjeras, cuántas personas de edad de 10 a 12 años existen, de
los mayores de 70, etcétera, etcétera. Esta es la parte cuantitativa. Existen números que nos dicen cómo se están desarrollando las sociedades. Y también las comparativas, pues, como por ejemplo les acabo de decir, la parte de Colombia, la parte de México, pues comparamos y cotejamos los números y las cualidades de ambas sociedades durante cierto fenómeno social, que en este caso son los fenómenos del narcotráfico. Podemos encontrar la sociología inmersa en otras ciencias como la comunicación, la educación, el mismo derecho, la política, las cuestiones urbanas, etc. ¿Qué es un sociólogo? El sociólogo, pues, son observadores de la sociedad humana. Hay carreras de sociología, de hecho, la Universidad Veracruzana en Jalapa tiene la carrera de sociología y pues pueden, también parte de la tarea era checar qué son las materias que trabajan en esta área. Y algunos de los sociólogos, bueno, que podemos mencionar es Walter Benjamin, Albert Marcuse, Michel Foucault, que Michel Foucault tiene Esto no es una pipa, que es un excelente libro. Me parece un libro bastante, aparte sociológico, filosófico, que hace pensar mucho. Pierre Bourdieu y Habermas, que es de los más actuales y de los que tienen mucho más literatura que podamos buscar en internet. Bueno, pues esta ha sido la clase de esta semana. Espero les haya gustado, espero puedan compartir sus dudas y con gusto se las responderé y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana de abril. Cuídense mucho. No tomen a la ligera todo lo que se dice en la televisión, lo que se dice en la radio, lo que se dice en los medios de internet. El COVID es muy serio, el COVID es realmente algo real y lo estoy viviendo de manera cercana con una amiga. Entonces, por favor, cuídense, sana distancia y bueno, pues denle like. Bye.